Nos acompaña Luis Garbía. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Encantado de estar con vosotros. Un placer. Cuéntanos, Luis, ¿con qué te quedas de lo que nos está diciendo hoy el Banco Central Europeo? Se cumple con el guión, pero bueno, sí que esperábamos pistas, ¿no?, sobre cómo está viendo la economía y, bueno, sobre todo, qué puede venir a corto o medio plazo. Pues yo creo que Christine Lagarde lo ha dicho clarísimo, como lo lleva repitiendo, yo creo que desde hace meses. Política fiscal, política fiscal, política fiscal. Es decir, ellos van a seguir dando todo el dinero que sea necesario, siempre y cuando, y esto yo creo que es lo relevante, los estados hagan las reformas. Lo estoy poniendo en clave española, pero está condicionando directamente el dinero que está entrando en nuestra economía a que los estados, el Estado español en este caso, aplique el fondo de rescate a aquellos sitios donde hay que aplicarlo, es decir, a aquellos sitios donde se hagan reformas estructurales. Yo creo que lo ha dicho bastante claro, eso por un lado, en el caso español, y luego que no se ha salido del guión establecido y que el objetivo de inflación del 2% nos queda todavía muy, muy, muy lejos. Raquel. Sí, en ese caso, bueno, pues destacaba esas últimas cifras que teníamos de IPC, ese menos 0,3%, ¿no? Reconocía que la presión sobre los precios, pues ahora mismo no ha cambiado, ¿no? Confirmaba el panorama macroeconómico que se había dibujado en diciembre. ¿Y qué me dices del tipo de cambio, que es otro de los elementos que bueno, pues que estamos vigilando? Ha insistido menos hoy de lo que lo hiciera en diciembre sobre el eurodólar, pero bueno, pues seguimos intentando buscar la pista de cuál es el tipo de cambio con el que un Banco Central Europeo se siente cómodo en el contexto que tenemos. Totalmente de acuerdo. Estamos en mitad de una batalla y yo creo que lo que hemos visto hoy es un paso que no se ha salido en ningún momento del guión, pero no solo desde el punto de vista del Banco Central Europeo, sino ayer Japón por la noche anunció que mantenía también tipos estables y al mismo tiempo Biden, aunque esté viviendo desde lo del Capitolio estéticamente un nivel de incertidumbre alto, yo estoy convencido de que Jerome Powell está perfectamente coordinado con el Banco de Japón y con el Banco Central Europeo. Es decir, pensando en tipos de cambio, estabilidad. ¿Quién tiene el control? Si se puede decir que alguien tenga el control en esta locura del coronavirus, pues los bancos centrales. Y una vez más hoy han demostrado que tienen el control y están relativamente tranquilos para la que está cayendo. Otro de los elementos que vigilamos es que viene después, ¿no? Como decíamos, la parte grande nos vino en el mes de diciembre, a finales del año pasado. Ahora es un poco esperar y ver, ¿no? Esperar y ver cómo evoluciona la pandemia y también, bueno, pues esperar y ver qué ocurre con estas medidas. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, pues que a lo mejor a medio plazo hay que ajustar algo. Lagarde ha vuelto a insistir en que ajustará las dos patas, ¿no? Tanto el programa convencional como el programa especial por la pandemia, si es necesario, pero en cualquier caso, bueno, pues son como siempre muchas las voces que dicen tengo dudas, ¿no?, sobre, por un lado, qué más arsenal le queda al Banco Central Europeo y qué va a ocurrir cuando saque todas estas medidas del mercado por el impacto que está teniendo toda esta liquidez. Sí, estamos cerca de haber multiplicado por 2 la base monetaria, cosa que hace 10 años hubiera sido absolutamente impensable. Aquí, respondiendo a tu pregunta, Raquel, en el corto plazo tenemos que estar agradecidos a que también se han salido de la senda del déficit los frugales, Alemania y todos nos tenemos que ajustar. En el momento en el cual el norte de Europa esté ajustado, van a mirar al sur y nos van a decir o ahora o nunca. Y si es nunca, ahora mismo estamos en España en una situación muy parecida a la que tenía Grecia en el año 2013, pero con mucho más cuidado y con mucho más eufemismo de por medio. Tenemos por delante, pensando en el futuro, básicamente 2 caminos. O el camino de Japón, pensando Japón, pues después del programa de compra que hoy el FED siguen con ello para adelante, el programa de compra de deuda, están empezando también a comprar activos. Tenemos la senda de Japón, o pensando un poquito más en el caso de España, si no hacemos los deberes, la senda de Argentina. En ese sentido es lo que tenemos en el medio-largo plazo. En el corto plazo, sin duda, van a haber los primeros 2 tramos del paquete del fondo de recuperación, lo vamos a recibir. A mí me empezaría a preocupar a partir del 2022, cuando nuestros vecinos del norte de Europa hayan hecho los deberes y nosotros, es posible que no, ver lo que pasa con la economía española en aquel momento.
¿Cuáles crees que son los deberes más inmediatos que hay que atender desde la perspectiva de la economía española y cuáles se pueden atender y de qué manera, ¿no? Porque estamos este año, parece que con la pandemia los deberes han quedado pospuestos, ¿no? Todos esos ajustes, ¿no? Ese cambio de enfoque, ¿no? A la hora de afrontar la crisis, pero bueno, es verdad que estamos pensando mucho, vale, quizá el primer semestre de este año no, porque venimos con una bastante grande encima, pero no sé si de cara al segundo semestre, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son, bueno, pues, o que deben ser las prioridades? Hay dos grandes elefantes en la sala. Uno tiene que ver con el sistema financiero y los bancos en concreto, que en ese sentido Christine Lagarde ya está empezando a poner los medios. Hoy no ha hablado del euro digital, pero sí que, por ejemplo, la consulta pública que terminó el 12 de enero del Banco Central en relación con el euro digital ha recibido más de 8.000 respuestas. El euro digital va a ser la piedra angular que va a modificar, que va a llevar la reforma del sector financiero. Y desde el punto de vista ya de los fondos estructurales, para mí es base fundamental, por un lado, la reforma general de las administraciones públicas, incluyendo seguridad social, pero empezando por la digitalización de la administración digital. Porque si no somos capaces de transformar la administración que tenemos, que está en el siglo XIX, en el siglo XX, no la transformamos en una administración que, si tenemos que inyectar ERTES a la economía, dinero a través de ERTES se puede inyectar. Si de repente queremos inyectar 5.000 millones de euros del ingreso mínimo vital, se puede inyectar. Todo empieza por la digitalización de la administración pública. Y después, cuando podamos medir, controlar y evaluar todas las políticas fiscales que estamos ejecutando, pues tristemente, Raquel, creo que vendrán fuertes recortes. Una última cuestión te quería preguntar, Luis. ¿Qué pasa con la banca y con el dividendo? Hoy hemos tenido a Bankinter, ¿no? en la bolsa española, es el primer banco que está publicando resultados. Estamos vigilando mucho lo que dice el Banco Central Europeo, bueno, pues por un lado, de cuáles son las provisiones que las entidades tienen que dotar, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues cuándo se va a liberar o no del todo ese dividendo. ¿Tú cómo lo ves? A ver, si se libera el dividendo, va a ser un balón de oxígeno más que va a tener la banca. Pero es que de balones de oxígeno no vive una sociedad o no vive un sistema financiero. Llevamos inyectando balones de oxígeno al sistema financiero desde el año 2008. Vamos a dar un pasito más hacia adelante en cuanto a que van a poder respirar un poquito más los bancos, pero indudablemente vienen más fusiones y después de las fusiones, cuando tengamos entidades más consolidadas, reformas estructurales en esas entidades, porque es que el modelo bancario del siglo XXI no es el modelo bancario del siglo XX basado en sucursales y basado en un negocio que hoy por hoy ya está obsoleto. Bueno, pues hoy, que por cierto tenemos a esa banca protagonista en la bolsa española, él está cotizando con subidas lideradas por Bankinter, pero bueno, en definitiva uno de los sectores más castigados, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, encantado. Raquel, muchas gracias.